Hola amigos y amigas, espero estén muy bien. Les prometí 3 partes de la expropiación petrolera y en este video les llevo la tercera, pero no la última parte de la expropiación petrolera en México o un extranjero inició la entrega del petróleo. Porque en verdad quiero llevarles lo más importante de este evento, que es tan extenso y de tantas respuestas a cosas, hechos históricos, cosas que estamos viendo y que vemos en la actualidad. Que bueno, hay eventos que se repiten, que se siguen repitiendo. Por eso se dice que el que no conoce su historia, la sigue repitiendo. Que por lo cual les haré otro, con lo cual les llevo, según yo, todo lo más importante, y este sí, último video de este hecho tan importante, este hecho histórico que nos marcó en nuestro país. Como vimos en la segunda parte, los gobiernos de México estaban sedientos de que los Estados Unidos los reconocieran como gobierno, pero dadas los golpes de Estado, como fue con Madero y que se impuso Huerta, de ahí los presidentes que le siguieron se obsesionaron con el reconocimiento como gobierno legítimo, por lo cual le seguían dando concesiones a las empresas extranjeras y sobre todo estadounidenses e inglesas. Así que, sin más que agregar de lo visto anteriormente, y si no has visto los videos, te dejaré el link en la cajita de comentarios, allí abajito, ya sabes. Estoy ansiosa de leer tus comentarios y sugerencias. Y si no te has suscrito, bueno, suscríbete. Nos ayudas mucho con un me gusta y más que compartas nuestros videos para que nuestra comunidad crezca, crezca y crezca. Ya sabes, yo soy Angie G. Y comenzamos. Darwin Monroe, embajador de Estados Unidos en México, durante su gestión, logró convencer al presidente Plutarco Elías Calles para favorecer los intereses de las compañías petroleras. ¿Cómo? Cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia, no reconoció el Tratado de Bucareli, al considerar que este había sido, en realidad, un acuerdo entre caballeros, que comprometió a Obregón sí, pero no a los sucesores, y en este caso a él. En 1925, la Secretaría de Industria y Comercio y Trabajo comenzó a redactar leyes reglamentarias sobre el artículo 27 de la Constitución, los cuales se dieron a conocer en diciembre de 1925 y enero de 1926. Las empresas que habían adquirido sus terrenos deberían cambiar sus títulos de propiedad absoluta por concesiones, que tendrían una duración de 50 años. Asimismo, se racionalizaría los títulos de propiedad y también la explotación de los yacimientos que habían comenzado a dar señales de agotamiento. Tanto los empresarios petroleros como el gobierno de Washington se negaron a reconocer la nueva ley, insistiendo en que era contrario a las normas del derecho internacional aplicar de manera retroactiva el artículo 27 a los acuerdos otorgados durante el Porfiriato. El gobierno mexicano justificaba su acción argumentando que los recursos del subsuelo constituían parte de la soberanía de la nación. A mediados de 1927, el presidente Calvin Coolidge designó como nuevo embajador a Darwin W. Monroe, en sustitución de James R. Sheffield. El nuevo embajador negoció las diferencias entre ambos países. Mediante el acuerdo Monroe-Calles, se aceptó que los títulos de propiedad fueran cambiados a concesiones confirmatorias, pero se reconocieron totalmente los derechos adquiridos por las empresas petroleras antes de 1917 y se suprimió el límite establecido de 50 años. Con esto obviamente favorecía a las empresas privadas.
En noviembre de 1927, por sugerencia presidencial de Estados Unidos, a cambio, Morrow ofreció asesoría de expertos financieros para estudiar la situación económica de México y, sobre la base de términos realistas, se hizo un plan para pagar y renegociar la deuda externa. Por otra parte, se ofreció como mediador para lograr la paz de la guerra cristera. Los empresarios petroleros no estuvieron del todo de acuerdo, No, sí estaban muy molestos. De hecho, hubo varias protestas porque no querían esto. Pero, por otra parte, pues tenían que aceptarlo porque también era un acuerdo de parte de su país. Pero cuando el Departamento de Estado emitió un comunicado el 28 de marzo de 1928 anunciando oficialmente que daba fin el conflicto con el gobierno de Calles y les informó que no estaban dispuestos a presionar más a México, las compañías comenzaron a presentar sus solicitudes de concesiones confirmatorias. Pero de cualquier forma, seguía el favoritismo con los empresarios de parte del gobierno de Calles. Durante el Maximato, este periodo se le llamó así, ya que comprende las administraciones de los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, y en el que Plutarco Elías Calles ejerció una fuerte influencia sobre la política de México. No hubo grandes cambios en el tema de petróleo hasta 1934, cuando a finales de la presidencia de Abelardo Rodríguez se estableció que los yacimientos que se encontraban en una franja de 100 kilómetros a lo largo de costas y fronteras serían considerados como parte de las reservas nacionales. Y por otra parte, se creó la empresa Petróleos de México, S.A., con su abreviatura Petromex, cuya función era competir contra las compañías extranjeras en el mercado interno para explorar, explotar, vender y distribuir petróleo y sus derivados para reducir los precios y asegurar el abasto en el país. La exportación de petróleo, que venía en descenso desde 1923, se vio afectada por la Gran Depresión de 1929 y por el hallazgo de los yacimientos en Venezuela y Medio Oriente. Cuando por fin llegó Lázaro Cárdenas del Río, bueno, las cosas tuvieron que cambiar, ¿no? En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas del Río selló una alianza con el movimiento de los obreros que demandaba mejores condiciones de vida y, al mismo tiempo, impulsó la creación de una gran central obrera que apoyaba su gobierno. Cárdenas llegó a manifestar que las empresas deberían pagar a sus trabajadores sueldos sobre la base de su capacidad económica y no sobre la base de la simple oferta y demanda de la mano de obra. Es decir, si el estado financiero de una empresa le permitía aumentar los salarios a sus trabajadores, ésta debería de hacerlo. En 1935 había tantos sindicatos de trabajadores petroleros como empresas, Por tal motivo, las prestaciones sociales y salarios eran muy diferentes en cada sitio, a pesar de que los obreros realizaran las mismas tareas. El 15 de agosto, a pesar de la renuencia de las compañías petroleras, sus obreros y empleados lograron unificarse en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para defender sus intereses y demandar iguales y mejores condiciones de empleo mediante la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Las primeras negociaciones comenzaron a mediados de 1936, sin lograr llegar a un acuerdo. Las pláticas entre trabajadores y empresarios estuvieron a punto de romperse en noviembre. Por primera vez el gobierno intervino para convencer a ambas partes que continuaran con sus negociaciones.
El 25 de noviembre de 1936 se promulgó la Ley de Expropiación en el Diario Oficial. Si bien la imposibilidad de ejercer de forma retroactiva la Ley Petrolera de 1926 y las modificaciones a la ley misma pactadas por Plutarco Elías Calles habían impedido que la nación estuviese en dominio directo de los yacimientos petroleros, el mismo artículo 27 y el conflicto laboral dejaron abierta otra posibilidad. El 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río hizo la expropiación petrolera a las empresas extranjeras, basándose en la siguiente ley de la Constitución de 1917, que dice lo siguiente. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esta no podrá ser apropiada, sino por causa de la utilidad pública y mediante indemnización. Fragmento del artículo 27 de la Constitución publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 1917. Al darse a conocer la ley de expropiación que permitía al gobierno tomar cualquier propiedad si el interés público así lo requería y que fijaba hasta un plazo de 10 años para compensar a los propietarios, el embajador estadounidense Joseph Daniels expresó su preocupación a Lázaro Cárdenas. El presidente le contestó que no era su intención expropiar sobre esta base ninguna rama industrial controlada por capital extranjero. En 1937 fue creada la Administración General del Petróleo Nacional, organismo que asumió las propiedades y tareas de Petromex y que dependió directamente del Poder Ejecutivo. Para mayo de 1937, las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y las compañías petroleras no habían logrado llegar a un acuerdo. Los obreros demandaban la firma de un contrato colectivo de trabajo, una semana de 40 horas, el pago de salarios completos en caso de enfermedad y la cantidad de 65 millones de pesos para pago de salarios y prestaciones. Por su parte, los empresarios rechazaban firmar el contrato y ofrecían tan solo 14 millones de pesos. El 17 de este mismo mes, el sindicato emplazó a huelga, pero se hizo efectiva el día 28. Imagínense aquello. Fue lo mismo que ahora. Nos dejan sin gasolina, todo se paró, no había casi automóviles circulando, hubo desabasto por el hecho de cómo se llevaba mercancías, transporte, alimento, etc. Bueno, por falta de gasolina y por lo tanto, por falta de todo, se paró el país. Lo que obligó a Cárdenas a tener que intervenir y pedir que ambas partes entablaran un diálogo, pero parecía ser que esto no iba a arreglar las cosas, y por lo tanto le pidió al sindicato que plantearan el problema ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se asignaron 3 peritos: el subsecretario de Hacienda Efraín Buenrostro, el subsecretario de Economía Nacional Mariano Moctezuma y Jesús Silva Herzog, quien era asesor de la Secretaría de Hacienda, y con ayuda de 60 personas, entre ellas había ingenieros petroleros, economistas, sociólogos, contadores, estadígrafos y taquimecanógrafas. Se procedió a hacer un informe de 2.500 páginas y un dictamen de 80 páginas. Se consideró que la empresa El Águila había tenido un promedio de utilidades anuales de 55 millones de pesos, por lo que se concluyó que debería pagar 26 millones de pesos por concepto de salarios y prestaciones sociales adicionales a lo pagado en 1936.
El dictamen de la comisión pericial fue presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Los empresarios refutaron el dictamen, aludiendo no tener capacidad para pagar los 26 millones. ¿Cómo creen? Si son bien pobres. Por concepto de prestaciones y salarios. Por tercera ocasión, el presidente intervino. El día 2 de septiembre, citó a los representantes de las compañías y a los peritos en sus oficinas de Palacio Nacional. Como anécdota, se dice que uno de los representantes del Águila, o sea, uno de los gerentes, creyó que los podía engañar diciendo que la empresa El Águila era mexicana y que no tenía la capacidad de poder pagar lo que se pretendía, ya que era mentira que fuera una filial de una entidad extranjera. Por favor, ¿cómo creen? Por lo cual, la respuesta fue con cachetada blanca. Le contesta Silva Herzog, mostrando un periódico financiero londinense en donde aparecía un informe de la Royal Dutch Shell de 1928, en cual decía que nuestra subsidiaria, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, había obtenido buenas utilidades durante su último ejercicio. Se añadía, además, que para evitar el pago de impuestos elevados, se había decidido dividir las acciones de 10 pesos a 4 para el Águila de México y 6 para una nueva compañía, el Águila de Canadá. Con esta estrategia, y el Águila de México vendía a The Eagle Shipping Company sus productos por debajo de los precios del mercado. En lugar de venderse el barril a $3.19 por dólar, se vendía a $1.96 por dólar. De esta manera se ocultaban las utilidades para reducir el pago de impuestos en México y trasladar parte de la contribución sobre las utilidades pues a otro país, claro. Con lo cual no supieron más que decir y pues esto provocó que se enfadaran y también provocó que en ese momento cancelaran la reunión. Esto provocó que no hubiera ningún acuerdo y por lo tanto Lázaro Cárdenas inició su jugada maestra y el inicio de su plan: regresar a México lo que es suyo, por lo cual Cárdenas informó al embajador estadounidense que en el futuro, ojo, el gobierno mexicano tendría que establecer un control sobre las actividades petroleras, los salarios e impuestos, pues serían fijados de acuerdo a un criterio oficial. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje otorgó largos y diversos plazos a las compañías petroleras para que éstas presentaran en forma sus objeciones al dictamen. Entre que sí y no daban un fallo, se daba finalmente el 18 de diciembre la Junta y falló en favor del sindicato, ordenando pagar los 26 millones de pesos, respaldando el dictamen pericial y adicionando algunas observaciones de carácter jurídico. El 29 de diciembre, las empresas acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para apelar el fallo y presentar un amparo. Como venganza y presión, dieron respuesta retirando todo su dinero de los bancos, así como sus carros tanques y barcos, y todo se lo llevaron a Estados Unidos. Además, se dieron a la tarea de difundir la noticia que el tipo de cambio era de 3.60 pesos por dólar, y pues esto no podía sostenerse. El 1 de marzo de 1938, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, negó el recurso presentado por los abogados de los empresarios y estableció como fecha límite el 7 de marzo para que las compañías petroleras dieran cumplimiento a la sentencia. ¿Y qué creen? ¿Que se iban a quedar así? ¿Así nada más? No, amigas y amigos, pues claro que no.
Sus países, que fue Estados Unidos y Gran Bretaña, pues empezaron a presionar al gobierno de Cárdenas, ya que decidieron las autoridades de su gobierno pues no reanudar un convenio anual que tenían con México para la compra de plata. Contrato anual que desde principios de 1938 había empezado a ser revisado de forma mensual. Al salir los fondos bancarios provocaron obviamente una crisis financiera que sabían tenía que presionar al gobierno para que se retractara, con lo cual en lo diplomático presionaban los dos países a México para que se resolviera el conflicto, con lo cual estaban obligados a estar pues en medio del conflicto obrero-patronal. Pues ¿quién? Obviamente el gobierno era el que estaba en medio. Cárdenas se entrevistó en varias ocasiones con los representantes de las empresas sin éxito, porque ya no era un asunto de números, sino de orgullo. Pues sí, orgullo para las empresas. Se dice que a uno de los representantes de las empresas se le ocurrió decir, y casi estoy segura que él fue el que hizo que Cárdenas pensara en la nacionalización. ¿Quién nos garantiza que solo será los 26 millones? Le dice el representante de la empresa extranjera. Le contesta Cárdenas, yo. ¿Usted? Sí, yo, el presidente de la República. Y termino la reunión. El 9 de marzo, todas las representaciones de México en el extranjero recibieron un memorándum que advertía la posibilidad de que se realizara la expropiación petrolera. A pesar de la gravedad de esta posible situación, el tono del documento era optimista ante las dificultades económicas que conllevarían a tomar esta decisión. El embajador de México en Estados Unidos, Francisco Castillo Nájera, llegó a pensar pues en una respuesta militar. Pues sí, el viernes 18 de marzo, las compañías ya sabían de la decisión de Cárdenas y como niños malcriados dijeron que siempre sí iban a pagar, pero que les hicieran un descuentito, ¿no? O sea, ¿no? Como los árabes, de a bonitos, poco a poquito. Una disminución en las presentaciones y en las prestaciones y aumentando el número de empleados de confianza en una proporción que permitiera a las empresas mantener el control de sus decisiones claves. Pero el presidente Cárdenas ya había tomado una decisión y la propuesta fue rechazada. Después de reunirse con su gabinete a las 10 de la noche, declaró la expropiación, mediante la cual la riqueza petrolera que explotaban las compañías extranjeras se volvió propiedad de la nación mexicana, lo cual era uno de los ideales sociales de la Revolución Mexicana, asentados en el artículo 27 constitucional y respondía a la política nacionalista del presidente Cárdenas. El discurso de expropiación que el presidente Cárdenas dirigió por radio a la nación tuvo una duración de poco más de 15 minutos. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades de trabajo, de no ocupar el gobierno de las instituciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Planteaba así la única solución que tenía este problema, pidiendo a la nación entera un respaldo moral y material, pues sí, no había dinero, ¿no?, que le ayudaran con
con apoyo económico suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. ¿Y cómo pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional pudieran tener de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos una desviación de materias primas primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones? Queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada solo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos. Ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto. Estas son pequeñas fracciones del texto leído por el presidente Lázaro Cárdenas en Palacio Nacional, el 18 de marzo de 1938. Maravilloso discurso. Su discurso explicando todo y el porqué de la decisión. Pero esto no acaba aquí. No, amigos y amigas, no. Por lo cual los invito a ver el siguiente y ahora sí, discúlpenme, último video de este hecho, de este evento tan importante que cambió el curso de nuestro país. Bueno, los invito a seguir aquí en nuestro canal de México a través de su historia. Cuídense mucho y ya saben, nuestra cita es aquí. Suscríbanse los que no se han suscrito, por favor, nos hacen un grandísimo favor, nos ayuda mucho un me gusta y más que compartan, que nos recomienden y sobre todo sus comentarios. Hasta la próxima. ¡Chao! Hola, sí, chao.